revisar esa parte, ¿no? Los puntos ocultatorios, los soplos inocentes. Sí, les había recomendado que lean esta mañana al grupo 1, ¿verdad? Y al grupo 2 también, por favor, que lean los soplos inocentes, ¿no? ¿Realmente son inocentes? Es la pregunta que la despejaremos mañana, ¿no? Después de que ustedes hayan leído y obviamente tengan el conocimiento, ¿verdad? Para poder determinar, responder esta interrogante, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, Luis? ¿Sí, Yani? Sí, doctor. Perfecto. Reinaldo. ¿Sí me escucho? Correcto. Bien. Vamos al centro de apoyo entonces. Ajá. Clase 5, estamos anotando la descripción de la clase, ¿no?
Bien, atención a la lista, por favor. Reinaldo. Buenas tardes, Reinaldo. Cristina Isabel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Ya está, ¿verdad? Presente. Gracias. María Soledad. Raúl Esteban. Presente, doctor. Gracias. Carla Yeinka. Presente, doctor. Buenas tardes. Doctor, ¿sí me puede escuchar? Sí. Ay, ahora sí. Es que a mí se me congeló todo. Presente, doctor. Disculpe, soy Soledad. Carla. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Carla. Ok. María Soledad. Presente, doctor. Gracias, perdón. Ok. Luis Andreu. Angie Valeria. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Sofía Isabela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Valeria. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yani Fernanda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Vicente. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Lisette Celestina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Kevin Giovanni. Sara Beatriz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Fernanda Yamilet. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Melanie Sofía. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melanie. María Cristina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, María Cristina. Yasmín Pamela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Yasmín. Aaron Orlando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Aaron. Ariana Valeria. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariana. Juan Sebastián. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Marcos Bernardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Soledad Micaela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Carla Emilia. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, claro, y muy Gracias. nítido. Ajá. Pedro Javier. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Eduardo Luis. Presente, doctor. Hola. Buenas tardes. Brian Wilson. Presente. Gracias. Valeria Alejandra. Presente. Valeria. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, ahora sí. Muy bien, entonces volvemos a mencionar a Luis Andreu, a Luis Cedillo. Y Kevin Leones. Ok. Bien, el resto todos. Ajá, ¿quién tiene, por favor, su nombre?
Doctor, parece que el que le escribió es Luis Cedillo, que tiene problemas con la conexión. Correcto. Ok. Listo, gracias Luis. Está registrado. Está registrada su asistencia. Entonces, solo faltaría Kevin. Ajá. Bien. Bien. Ok. Para hoy teníamos... ¿Qué tema? Revisaron ictericia fisiológica. Doctor, ese es mi tema de exposición. ¿Perdón? Ese es mi tema de exposición. Ajá. Entonces, Muy bien. Entonces, vamos a habilitar la pantalla, perdón, la pantalla no, sino la grabación. Ok. Listo. doctor, ¿le puede permitir a Marcos Ronquillo dar permiso para que él pueda proyectar? Claro. Gracias. Ok. Marcos Ronquillo, ¿no? A ver. A ver, no me permite. A ver, no me permite ubicarlo a Marcos. Estoy señalando mostrar participantes. Doctor, ahí Marcos está alzando la mano. ¿El doctor se congeló? Sí.
Sara Beatriz, ¿me escucha, por favor? Sí, doctor, sí la escucho. Sí, ok. Listo. A ver. Ok. Ahora sí. Ahora está. A ver, a ver. A ver, Marcos. Ok. Ahora sí, Marcos está habilitado. Marcos. Sí, doctor, ya un segundo. Ok. Ok, Sara. Ya. Bueno, el tema que les voy... buenas tardes con todos. El tema que les voy a exponer en este momento es ictericia. Entonces, para comenzar, tenemos que saber qué es la ictericia. Ajá. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la ictericia se define como la coloración amarillenta de la piel por un aumento de la bilirrubina sérica, sobrepasando los valores normales. En sí, la ictericia se presenta en gran parte de la... Es una manifestación común, pero se considera que es benigna en su mayoría, generalmente. Teniendo en cuenta que el 60% de los recién nacidos a término y el 80% de los recién nacidos pretérmino suelen presentar ictericia en la primera semana de vida. Correcto. Entonces, hablando ya de cuál es la bilirrubina que se produce, que se eleva en la ictericia, tenemos que en realidad en la ictericia puede aumentar cualquiera de las dos bilirrubinas. Es decir, puede haber una acumulación de la bilirrubina indirecta, también conocida como no polar, no conjugada y liposoluble, o muy bien puede haber un aumento de la bilirrubina directa, que es la polar, la conjugada y la hidrosoluble. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de hablar de la ictericia, tenemos que saber un poco de lo que es el metabolismo de la bilirrubina en el periodo neonatal. Entonces, tenemos que en el periodo neonatal hay una etapa de transición entre la fase fetal, en la que la placenta es la vía por la cual se va a eliminar la bilirrubina, y la fase adulta, en la que quien se encarga de esto va a ser los hepatocitos que van a excretar la bilirrubina al aparato digestivo. Entonces, tenemos que en el neonato va a haber un ritmo de producción de bilirrubina de 6 a 8 miligramos por kilogramo en 24 horas. Esto lo puede comparar con el del adulto, en el que es prácticamente la mitad, es decir, de 3 a 4 miligramos por kilogramo en 24 horas. Correcto. Ya, hablando ya propiamente del metabolismo de la bilirrubina, tenemos que la bilirrubina es el producto final de la degradación del grupo M. Esta bilirrubina que se produce es no conjugada y se va a unir a la albúmina que la va a transportar hasta el hígado. Una vez en el hígado, en la interfase entre el plasma y el hepatocito, hay una proteína transportadora de membrana del hígado que es la bilitraslocasa. Esta de aquí va a transportar a la bilirrubina hasta una proteína ligadora del citosol, que es el glutatión S-transferasa. Este de aquí lo que va a hacer es evitar el reflujo de la bilirrubina al plasma. Ya.
De ahí, la bilirrubina es excretada en forma de monoglucurónido de bilirrubina, pero también puede ser en biclurónido de bilirrubina. Después de esto, tanto el monoglucurónido de bilirrubina como el diclurónido de bilirrubina van a ser desconjugados, puesto que estos se encuentran conjugados. Y van a ser desconjugados por las beta-glucuronidasas. Para poder así facilitar el paso placentario de la bilirrubina no conjugada a través de las membranas placentarias lipídicas. Y esa sería la forma en la que se excretaría la bilirrubina. Correcto. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando de las manifestaciones clínicas de la ictericia, tenemos que la ictericia puede aparecer en función de la etiología, es decir, puede aparecer al momento del nacimiento o muy bien puede aparecer en cualquier momento del periodo neonatal. Otro rasgo a destacar de la ictericia es la coloración que va a tomar el neonato. Por ejemplo, en el caso de la bilirrubinemia indirecta, se va a caracterizar porque va a haber una coloración amarillo brillante o también naranja. Mientras que en la bilirrubinemia directa, más bien es verdoso o amarillento turbio. Así es. Otro punto que tenemos con respecto a la ictericia es que se caracteriza porque tiene una progresión cefalocaudal. Es decir, a medida que va progresando el aumento de la ictericia, van manifestándose en más partes del cuerpo, siguiendo desde la cabeza hasta llegar a las plantas de los pies. Esto de aquí nos es útil en cierta parte para determinar los valores séricos. Por ejemplo, cuando la ictericia se limita a la cara, el neonato puede estar presentando una bilirrubinemia de 5 miligramos por decilitro. Cuando ya avanza al abdomen, está aproximadamente a los 15 miligramos por decilitro, mientras que cuando ya llega a la planta de los pies, está a los 20 miligramos por decilitro. No obstante, aquí cabe mencionar que no son valores 100% verídicos. Entonces, hay que tener cierto cuidado en ese aspecto. Otro dato a tomar en cuenta es que cuando ya hay una hiperbilirrubinemia grave, el neonato lo que va a manifestar es letargo y mala alimentación. Y en caso de no recibir un tratamiento adecuado, puede evolucionar a lo que es una encefalopatía bilirrubínica aguda, o también conocida como kernicterus. Esto de aquí lo vamos a hablar un poco más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el diagnóstico diferencial tenemos que puede haber una ictericia fisiológica, pero también puede haber una ictericia patológica. La distinción entre estos dos tipos de ictericia se relaciona con el momento de aparición, con el ritmo de incremento de la bilirrubina y con la magnitud que tiene la hiperbilirrubinemia. Aparte de eso, la evaluación también se debe determinar en función de los factores de riesgo que presenta el neonato, de las características clínicas y de la gravedad de la hiperbilirrubinemia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al momento de aparición, tenemos que, muy bien, en sí, si se presenta en las primeras 24 horas de vida, puede ser una ictericia, se considera que es una ictericia patológica, mientras que si se presenta después de las 24 horas de vida, es decir, entre el segundo y tercer día de vida, más bien es una ictericia fisiológica. Pero de acuerdo a la etiología, tenemos también que si se presenta en el nacimiento, o en las primeras 24 horas de vida, se debe considerar eritrolactosis fetal, hemorragia interna, sepsis, infecciones congénitas como por ejemplo la sífilis, citomegalovirus, la rubiola o el toxoplasmosis. Correcto. De ahí también tenemos que del segundo al tercer día de vida se debería considerar el síndrome de Klinger-Najar y también está la ictericia de la lactancia materna de comienzo precoz. Otro punto a tomar es que cuando esta se presenta en el cuarto día o durante la primera semana de vida, las causas se incluyen septicemia, infección urinaria,
También pueden ser otras infecciones como por ejemplo la sífilis, la toxoplasmosis, citomegalovirus y también enterovirus. Exacto. Ya, hablando después de la primera semana de vida, la ictericia que se puede producir es una ictericia por leche materna, pero también se puede incluir lo que es la hepatitis. De ahí, en cuanto a la ictericia que se prolonga el primer mes de vida, está también la colestasis relacionada con lo que es la hiperalimentación. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto tenemos que también, independientemente de la edad gestacional o del momento de aparición de la ictericia, se debe de hacer una evaluación diagnóstica completa para determinar si, incluyendo lo que es la determinación de la bilirrubina, es decir, si es directa o indirecta. También se debe tomar a consideración la hemoglobina, el recuento de los reticulocitos, el grupo sanguíneo, la prueba de Coombs y también el frotis de sangre periférica, para poder determinar la causa de la ictericia que presenta el neonato. Entonces, hablando de lo que es la determinación de la bilirrubina directa o indirecta, tenemos que, por ejemplo, si hay un aumento de la bilirrubina directa, las causas más bien podrían ser sepsis, infección intrauterina, infecciones congénitas, también escasez de conductos biliares, entre otros más. Si es un aumento de la bilirrubina indirecta, se tiene que tomar en cuenta lo que es el test de Coombs, siendo que si es positivo, posiblemente hay una incompatibilidad de los grupos sanguíneos, mientras que si es un test de Coombs negativo, se debe tomar a consideración la hemoglobina, observar si está normal o está baja o si está elevada. En el caso de que, por ejemplo, la hemoglobina esté elevada, más bien la causa podría ser una transfusión intergemelar, también transfusión materno-fetal, o que el niño esté pequeño para la edad gestacional. Correcto. Pero si la hemoglobina se encuentra normal o se encuentra baja, se debe tomar a consideración en este momento lo que son el recuento de los leucocitos. Y se tiene que observar si están aumentados o si están normales. Por ejemplo, si están aumentados, las posibles causas podrían ser hematíes fragmentados, pignocitosis, también puede haber un déficit de la G6PD. En el caso de que esté normal, en cambio, podría ser más bien una hemorragia encapsulada o asfixia neonatal. Siguiente diapositiva. Como mencioné, otro de los datos a tomar a consideración son los factores de riesgo. Para una hiperbilirrubinemia grave tenemos factores de riesgo principales, secundarios, pero también de riesgo disminuido. En cuanto a los factores de riesgo principales, tenemos en primer lugar lo que es el valor de la bilirrubina sérica total o de la bilirrubina transcutánea antes del alta en la zona de alto riesgo. ¿A qué se refiere con la zona de alto riesgo? Para poder entender esto, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Ya. Aquí tenemos lo que estaba mencionando la zona de alto riesgo. Estamos haciendo referencia a una tabla que nos va a permitir determinar si el neonato está en riesgo, si está en riesgo bajo o en un riesgo intermedio. ¿De qué forma funciona esta tabla? Es una tabla de percentiles. ¿De qué forma funciona? Pues tenemos que la zona de alto riesgo está limitada por lo que es el percentil 95. La zona de riesgo intermedio se encuentra dividida en cambio por 2 por el percentil 75. Y la zona de riesgo bajo se encuentra limitada por lo que es el percentil 40. Entonces, para poder entender mejor, usemos un ejemplo. Tenemos un neonato de 12 horas de vida que presenta una bilirrubina sérica de 15 miligramos por decilitro. Entonces, ubicamos en la tabla donde se encontraría y de acuerdo a eso, el neonato estaría en la zona de alto riesgo. Así, haciendo el mismo uso del neonato, pero ahora con una bilirrubina sérica de 4 miligramos por decilitro, por ejemplo. En ese caso, el neonato ya no estaría en una zona de alto riesgo, sino que estaría en una zona de riesgo bajo. Entonces, anterior diapositiva, por favor. Bueno,
Como mencioné, se tiene que tomar en cuenta si el neonato se encuentra en una zona de alto riesgo o no. De ahí está otro factor de riesgo principal, es la ictericia visible en el primer día de vida. También se debe tomar a consideración lo que es la incompatibilidad del grupo sanguíneo. También la edad gestacional, si se encuentra entre las 35 y 36 semanas. Si tiene antecedentes de un hermano mayor que ha recibido fototerapia. También se tiene que tomar a consideración lo que es la raza. Por ejemplo, en este caso, la raza de Asia Oriental. De ahí, hablando de los factores de riesgo secundarios, tenemos que, como primer punto, se tiene que tomar a consideración lo que se tiene como factor de riesgo, mejor dicho, el valor de la bilirrubina sérica total o bilirrubina transcutánea antes del alta en la parte alta de la zona de riesgo intermedio. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al factor de riesgo que acabo de mencionar, en este caso sería, por ejemplo, un neonato que esté en las 24 horas de vida y que presente una bilirrubina sérica de 6 miligramos por decilitro. En ese caso, ubicándolo en la tabla de percentiles, tenemos que el neonato estaría en una zona de riesgo intermedio alto. Ya. Así, diapositiva anterior. Bueno, otros factores de riesgo secundarios también se incluye la edad gestacional, que esté entre las 37 y 38 semanas de edad gestacional. También una ictericia visible antes del alta, antecedentes de hermano mayor con ictericia, que sea un recién nacido macrosómico, que la edad materna sea mayor o igual a los 25 años y que sea de sexo masculino. Ya hablando de los riesgos del riesgo disminuido, tenemos el valor de la bilirrubina sérica total o bilirrubina transcutánea antes del alta en la zona de riesgo bajo, que la edad gestacional sea superior a las 41 semanas, que sea de raza negra y que tenga una alta del hospital después de las 72 horas. Siguiente diapositiva, por favor. Y siguiente diapositiva. Ya. Hablando ya propiamente de la ictericia fisiológica, como había mencionado, la ictericia fisiológica se presenta a los 2 o 3 días de vida. Esta se caracteriza más que nada porque hay un aumento de la bilirrubina indirecta siempre. En ningún momento se va a elevar la bilirrubina directa. Esa es su mayor característica. De ahí tenemos que los valores suelen descender a los 10 o 14 días de vida del neonato. Generalmente para el recién nacido a término suele ser a los 10 días, mientras que para el recién nacido pretérmino suele ser a los 14 días. Esta disminución de la bilirrubina para estos días de vida se toma en consideración porque es en estos días donde ya hay una maduración de los mecanismos del metabolismo y también de la excreción de la bilirrubina. Bueno, en circunstancias normales tenemos que la concentración de la bilirrubina indirecta en la sangre del cordón umbilical está entre 1 y 3 miligramos por decilitro y va a aumentar a un ritmo inferior de 5 miligramos por decilitro a las 24 horas. De modo que ahí es cuando la ictericia, aquí podemos notar que es cuando la ictericia va a aumentar al segundo o tercer día de vida. Y alcanza valores máximos entre el segundo y cuarto día de vida, siendo más o menos de 5 a 6 miligramos por decilitro, y comienza a descender a 2 miligramos por decilitro entre el quinto a séptimo día de vida. La ictericia fisiológica en sí no se conoce su causa, pero se cree que ocurre por la destrucción de los hematíes fetales que van a provocar el aumento de la bilirrubina y a su vez va a haber una limitación transitoria de su conjugación en el hígado. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que estaba mencionando de cómo va aumentando desde el momento en que se presenta la ictericia hasta el momento en que desciende en cuanto a la bilirrubina. Entonces, tenemos que, como había mencionado, la ictericia comienza a manifestarse a los 2 o 3 días, que es cuando se comienza a producir el aumento de la bilirrubina. De ahí llega a valores máximos de entre los 4 y 6 días de vida, para después comenzar a descender la bilirrubina
En el caso del neonato nacido a término entre aproximadamente al 10º día, mientras que en el prematuro a los 14 días de vida. Siguiente diapositiva. Hablando de la ictericia patológica, tenemos que cuando la ictericia no se corresponde con ya no se considera fisiológica cuando esta ya no corresponde con el momento de aparición, ni con la duración, ni con el patrón que normalmente observaríamos en una ictericia fisiológica. Y es aquí cuando ya se denomina ictericia patológica. Exacto. Entonces, tenemos que en la ictericia patológica va a haber puede ocurrir por una hiperbilirrubinemia indirecta o bien por una hiperbilirrubinemia directa, que es lo que no se observa en la ictericia fisiológica. De ahí, otro punto a destacar de la ictericia patológica es que los valores suelen ser superiores a los 15 miligramos por decilitro. También el ritmo de aumento es superior al de la ictericia fisiológica, que si recordamos, esta era de 5 miligramos por decilitro. Es decir, en la patológica hay un ritmo de incremento superior a los 5 miligramos por decilitro. Y otro dato es la duración variable. Mientras que en la ictericia fisiológica generalmente desciende a los 12 o 14 días de vida, en la ictericia patológica la ictericia puede desaparecer a las semanas o incluso al mes. En la ictericia patológica también tenemos que tomar en consideración los factores de riesgo que había mencionado, como por ejemplo en este caso sería la raza, la prematuridad, la pérdida de peso y también la lactancia materna, puesto que también la lactancia materna puede llegar a provocar una ictericia. Así es. Justamente la ictericia por lactancia materna, ¿no? Ajá, también hay ictericia por lactancia materna. Correcto. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como mencioné, la hiperbilirrubinemia puede conducir a lo que es la encefalopatía bilirrubínica o kernicterus. Entonces, el kernicterus se define como el depósito de la bilirrubina indirecta en los ganglios basales y en los núcleos del tronco encefálico. Esta se presenta cuando los valores de bilirrubina superan los 20 miligramos por decilitro. Así es. No obstante, aquí también cabe mencionar que no se conocen valores exactos, pero esa es la medida que se considera en su mayoría. De ahí, hablando de las manifestaciones clínicas de kernicterus, tenemos que los síntomas y los signos aparecen a los 2 o 5 días de vida en el recién nacido término y máximo a los 7 días en el recién nacido prematuro. Pero en realidad la hiperbilirrubinemia puede conducir a kernicterus en cualquier momento del periodo neonatal. Así es. En cuanto a las manifestaciones iniciales, en estas de aquí tenemos que destacar que pueden ser sutiles y también confundirse con otras patologías, como por ejemplo la sepsis, hipoglucemia, hemorragia intracraneal y otras enfermedades más. Pero en sí consisten en letargo, en rechazo del alimento y la pérdida del reflejo de Moro. Después de eso, el neonato puede dar en cambio la impresión de gravedad y abatimiento junto con la disminución de los reflejos tendinosos y también disnea. De ahí puede ser seguido con epistótonos, abombamiento de las fontanelas, también contracturas faciales y también de las extremidades, y también puede presentar llanto agudo. Ya en estados avanzados, el neonato puede presentar espasmos y convulsiones y también adoptar una postura con los brazos extendidos y rígidos. Pero en sí, el kernicterus puede presentarse de una forma aguda como también puede presentarse en una forma crónica. Por ejemplo, en la forma aguda tenemos que sacar que hay 3 fases. En la fase 1, en la primera fase tenemos que esta va desde las primeras 24 a 48 horas de vida. En esta de aquí generalmente vamos a observar que hay una succión deficiente, hay estupor, hipotonía y convulsiones. En la fase 2 tenemos que esta en cambio va a mediados de la primera semana y aquí hay una hipertonía de los músculos extensores. También pueden haber epistótonos, también puede haber retrocolis y fiebre. Y en la fase 3
que ya es después de la primera semana a hipertonía. En cuanto a la forma crónica, tenemos que en el primer año hay hipotonía, reflejos tendinosos profundos exaltados, también hay retraso en la adquisición de las habilidades motoras y tras el primer año de vida, en cambio observamos trastornos del movimiento como bobalismo y temblor. También hay mirada hacia arriba e hipoacusia neurosensorial. Siguiente diapositiva. Hablando un poco del tratamiento de la hiperbilirrubinemia, tenemos que existen 4 tipos de tratamiento, que son la fototerapia, la inmunoglobulina intravenosa, las metaloporfirinas y también la exsanguinotransfusión. Pero el tratamiento de elección en la ictericia es la fototerapia y de ahí sigue la exsanguinotransfusión. En cuanto a la fototerapia, tenemos que en este aquí, la bilirrubina de la piel va a absorber la energía lumínica y va a ocasionar reacciones fotoquímicas. Y el efecto terapéutico va a depender más que nada de la energía lumínica que se emite. Esto aquí también depende de los niveles de bilirrubina que presente el neonato. De ahí, hablando de la inmunoglobulina intravenosa, este más bien es un tratamiento complementario de la hiperbilirrubinemia que es secundaria a una enfermedad hemolítica isoinmune. Por otra parte, tenemos a las metaloporfirinas. Estas tienen como mecanismo de acción la inhibición enzimática competitiva de la conversión de la hemoproteína a biliverdina mediante la hemooxigenasa. De ahí también tenemos que destacar que en las metaloporfirinas hay complicaciones como por ejemplo en lo que es el eritema transitorio. De ahí está la exsanguinotransfusión. Este de aquí se lo revisa cuando la fototerapia intensiva fracasa y también cuando ya el neonato presenta signos clínicos que dan a sospechar de una encefalopatía bilirrubínica. Exacto, no esperar a que se presente la encefalopatía bilirrubínica, ¿no? Sí. Si las cifras están superando los 20 miligramos, entonces no nos queda otra alternativa que hacer la exsanguinotransfusión. En cuanto a la exsanguinotransfusión, tenemos que también hay complicaciones, como por ejemplo la acidosis metabólica, los trastornos electrolíticos, hipoglucemia, hipocalcemia, también arritmias y reacciones alérgicas, ¿no? Reacciones alérgicas. Sí, pero la mayoría de los niños toleran bien la transfusión, la exsanguinotransfusión. Y eso sería todo, doctor. Correcto. Bien, entonces, gracias, Sara. Bien, María Sol. Entonces, ¿cuándo hablamos de una ictericia fisiológica? Cuando empieza el tinte subictérico, ictérico, ictericia y obviamente se hace un poco más marcada, ¿verdad? Va incrementándose los valores de la bilirrubina, sobre todo a predominio de la indirecta, ¿verdad? Aunque la directa también se incrementa. María Soledad, a partir del segundo día de vida, ¿verdad? Segundo o tercer día de vida. Y llega hasta final de la primera semana, la cifra se detiene y empieza a descender a partir de los 12 miligramos, ¿de acuerdo? Sí, cifras mayores, si es prematuro, hasta 15, ¿verdad? Como ella muy bien lo mencionó en su exposición, ¿ok? Si ya se rebasa la cifra de 15, entonces sí, ya tenemos que hablar de una ictericia definitivamente patológica y ya empezar a ponernos en guardia, ¿sí? De lo contrario, la fototerapia y listo, ¿verdad? Y mucho líquido. Los niños ingieren mucho líquido y obviamente la necesidad de administrarles líquido para que puedan metabolizarse y sobre todo exponerlos al sol, ¿verdad?
¿sí? Por unos minutos para que se metabolice la bilirrubina y se convierta en hidrosoluble y pueda, ¿verdad?, ser eliminada. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ahorita está hablando sobre la ictericia fisiológica, ¿no? Que Así empieza es. del primer a segundo día de vida hasta Dos días. hasta la Ajá. segunda semana. Sí, ya exagerando, ¿no? Hasta los 15 días, ¿verdad? Hasta la segunda semana. Ajá. Y siempre es 15 miligramos, menos de 15 miligramos. Menos de 15, o sea, hasta 12, ¿no? Si el niño es a término, si es prematuro, ya menos de 15 o menos, ¿no? Ujú. De acuerdo, Soledad. Sí. Ok. Bien. Eduardo, ¿alguna pregunta? Pedro Javier. Doctor, una pregunta. Sí, Carla. Es que cuando nació mi sobrinita, ella nació amarilla y le decían que tenía que tomar sol. Ajá. Pero, o sea, le duró bastante tiempo, le duró como 2 meses, pero como que ya no podía, el tratamiento ya no era fototerapia porque ya estaba grande, se como que ya casi un mes, y le decían que ya no. Entonces le decían que tenía que tomar sol como que en la mañana o en la tarde. Porque, ¿para qué ayudaría el sol? Sí, ayuda, como digo, a la metabolización de la bilirrubina, ¿verdad? Va de fuera hacia adentro, o sea, la que se impregna en la piel hacia adentro, ¿verdad? Sí. Por supuesto, lo importante es que se transforme la bilirrubina indirecta en directa, ¿verdad? Y para eso es importante que exista ¿qué enzima? La glucoronil transferasa, ¿no? ¿Dónde se elabora? En el hígado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y en los niños, justamente el hígado todavía no está absolutamente maduro y obviamente de ahí un poco la tendencia a veces a prolongarse la estancia de la bilirrubina en la circulación, ¿verdad? Sí, y en la no transformación hacia bilirrubina directa o hidrosoluble. ¿De acuerdo? Entonces, ya siendo hidrosoluble, pues evidentemente se elimina a través de la estructura hepatoentérica, ¿verdad? Es decir, a través de obviamente, de las heces y de la orina. Ajá. Importantísimo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, evidentemente, algunos no le dan mucha importancia, ¿verdad?, a la exposición al sol, pero sí es importante, realmente es importante, ¿no? Definitivamente. Entonces, tampoco abusar, por supuesto, porque el niño se deshidrata. Por eso decía, administrarle mucho líquido al niño, ¿no? Un goterito en base de gotitas de agua, ¿verdad? Sí, goterito se le va a que ingiera el niñito agua, ¿sí? Sobre todo cuando está tomando el sol. Eso. Doctor, la pediatra le decía que no tenía que tomar agua hasta los 6 meses. No. ¿Sí pueden tomar? Sí, evidentemente no abusar, ¿verdad? En cantidad, ¿sí? No más allá de 20 a 30 ml, ¿no? Sí, en el lapso durante la toma del sol, ¿verdad? Sí. Obviamente no se recomienda mucho el agua en niños que depende de la época, ¿no? Si es una época de calor, el niño se deshidrata mucho y por lo tanto suda mucho. El niño, recuerden que la concentración de líquidos en los niños está entre el 80 y el 85% de la superficie corporal. Entonces, tiene mucho líquido y por esa razón no es
prudente darle, ¿verdad?, mucho líquido. Pero evidentemente cuando el niño está tomando, ¿verdad?, sol, ¿sí?, esto hace que se deshidrate un poco, que sude, ¿sí?, que sude. Y evidente la necesidad de administrar en cantidades moderadas, obviamente, el líquido, ¿no? Líquidos. Ajá. Eso. No electrolitos. Recuerden que el sudor se elimina poco sodio, ¿verdad? Claro, si hablamos de una fibrosis quística, pues ya tenemos que hacer la prueba del sudor y por supuesto vamos a encontrar cifras elevadas de cloro de sodio, ¿verdad? Entonces ya es un proceso ya patológico, ¿no? Pero estamos hablando de niños eutróficos, de niños normales. Eso, así que Carla tiene razón, pero va presa, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bien. Entonces, Sara, el material lo sube, por favor, a el archivo de Teams, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Gracias. Bien, mañana vamos en simulación a buscar aprovechar el maniquí, ¿verdad? En este caso, el simulador, ¿sí? Y aprender la técnica palpatoria, la técnica ocultatoria, ¿verdad? Los focos ocultatorios, ¿verdad? ¿sí? Y sobre todo, vamos a hablar sobre los soplos, ¿verdad? Los soplos inocentes o fisiológicos, ¿sí? Por favor, leer. Vamos a preguntarles mucho sobre el tema, ¿no? ¿Sí? Les recomiendo que lean, ¿verdad? Que lean sobre los soplos fisiológicos, soplos inocentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la pregunta de rigor es, ¿realmente un soplo inocente es inocente? ¿Un soplo fisiológico o inocente es fisiológico? ¿Sí? Bueno, veremos mañana, me contestarán esa pregunta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Carla? Carla Emilia. Sofía, Isabel. Correcto. Bien. Siguiendo con el funcional por aparatos, estábamos en el circulatorio, ¿verdad? Habíamos hablado de la disnea, de la cianosis, la importancia de estas dos manifestaciones y sobre todo del dolor precordial, ¿sí? El dolor precordial es en los niños relativamente frecuente, en los adolescentes, ¿sí? Se presenta con relativa frecuencia. Es de origen, en la mayoría de los casos, psicógeno, ¿no? ¿Verdad? Psicológicamente, el niño se queja de dolor precordial. Hay de origen emocional, ¿verdad? Conflictos en el hogar, ¿sí? En el colegio, ¿verdad? En las escuelitas, ¿sí? A veces con los amigos, ¿sí? Hay muchas discrepancias y las consabidas peleitas, ¿no? ¿Sí? Entonces se produce el dolor precordial. Pero especialmente en los adolescentes, ¿no? A veces hay alteraciones digestivas en ciertos procesos y se genera, ¿verdad?, el incremento del aire en tubo digestivo y obviamente produce, sobre todo la cámara gástrica, produce dolor precordial. La presencia de gases intestinales produce dolor precordial y se sugestionan y creen que es, ¿verdad?, de origen cardiógeno y obviamente de origen cardíaco, y obviamente esto les genera mucha preocupación, no solo al que lo está padeciendo, ¿verdad?, a los adolescentes, sino también, o a los niñitos, sino también a los padres, obviamente. Pero van al médico y el médico descarta cualquier patología cardíaca y obviamente
pues a encontrar la causa en las vías, en el tubo digestivo, ¿no? ¿Sí? Enzimas digestivas, la solución, ¿verdad? ¿Sí? Cuando existe ansiedad, existe el síndrome de hiperventilación. Los niños, los adolescentes creen que se ahogan, ¿verdad? Quieren voluntariamente controlar la respiración, ¿sí? Y obviamente les provoca ese control voluntario, una hiperventilación y evidentemente ansiedad. Y eso desemboca en dolor precordial. Muchas de las ocasiones esa hiperventilación es muy acentuada, hace que pierdan la conciencia los niños, ¿verdad? Entonces se desmayan, el organismo que es sabio lo pone horizontal, ¿verdad? El niño se cae, se está horizontal, ¿verdad? Y obviamente la horizontalidad hay que dejarlos en esa posición hasta que recupere su estado de conciencia. ¿Para qué? Haya un retorno venoso adecuado hacia, ¿verdad? Órganos nobles como la masa encefálica. Bien, por simpatía, ¿verdad? Identificación con familiar, ¿verdad? Sí, también se emociona a los niños y les puede producir dolor precordial. Causas musculoesqueléticas, ¿verdad? Las osteocondritis agudas, ¿verdad? Crónicas, ¿sí? Las mialgias, las sobrecargas o lesiones musculares, a veces abusamos, ¿sí? La colagenosis, ¿verdad? El síndrome del cartílago sifoides, ¿verdad? El cartílago sifoides se mueve con los movimientos respiratorios. El apéndice sifoides usted la toca y se mueve, ¿verdad? Con los movimientos respiratorios. A veces, cuando el movimiento respiratorio es exagerado, la respiración es abdominal en los lactantes, produce discreto dolor. A veces el síndrome de costillas flotantes y las alteraciones de la columna, la cifosis, la escoliosis, ¿verdad? La lordosis producen dolor precordial. Y obviamente traumatismos, ¿no? En cuanto a las causas digestivas, el reflujo gastroesofágico produce dolor precordial, ojo, ¿sí? Y esto se acentúa en los niños sobre todo, ¿verdad? ¿Sí? La acalasia esofágica, cuerpos extraños en el estómago, hay niñitos con alteraciones, con retraso neurológico, ¿sí? Con parálisis de diferente naturaleza. Y los niños tienen la tendencia a ingerir, por ejemplo, piedras. Van a los ríos, van a los arroyos y toman piedras y se la ingieren, ¿verdad? Se las comen. Cuando a veces palpamos el estómago, nos encontramos en estos niñitos con alteraciones neurológicas, con retardo, ¿verdad? Psicomotor, pueden presentar este tipo de dolor, ¿sí? Y la tendencia, ¿verdad? Pica la tendencia a ingerir cuerpos extraños, especialmente piedras, ¿verdad? Recuerdo una ocasión, un niñito tenía abundante cantidad de piedras en el estómago, ¿no? Y esto le provocaba dolor, ¿sí? Tuvo que hacerse la extracción, ¿verdad?, de las piedras, por supuesto. Las gastritis, las úlceras pépticas, la ingesta de aire, ¿verdad?, la crisis de aerofagia, producen dolor precordial. En cuanto a los problemas hemato-oncológicos, la crisis de anemia hemolítica, las leucemias, los tumores, ¿sí? Las metástasis producen dolor precordial. ¿De acuerdo? En cuanto a los problemas respiratorios, ¿verdad? También producen dolor precordial, por ejemplo, los broncoespasmos, ¿sí? Las broncoaspiraciones que generan broncoespasmos producen dolor, ¿sí? El ejercicio, el asma bronquial, las traqueobronquitis,
lo que les mencionaba en alguna ocasión, ¿verdad? Laringotraqueobronquitis, ¿no? El CRUP puede, y de hecho cursa con dolor precordial. Las neumonías, ¿sí? Las neumonías pueden producir dolor precordial, especialmente del ápice, ¿verdad? El ápice torácico, ¿no? ¿Sí? Las neumonías que están en los lóbulos medios producen dolor precordial. Las pleuritis, ¿verdad? Sí, los neumotórax también. ¿Sí? La afección diafragmática, puede el diafragma sufrir lesiones, alteraciones, ¿sí? El absceso subfrénico, las hernias diafragmáticas, ¿sí? La fibrosis quística, ¿sí? La inhalación de cuerpos extraños, ¿sí? Y obviamente el abusar de los niños en el tabaco, ¿no? ¿Sí? El fumar también genera dolor precordial, mire usted. Y ya de las causas francamente cardíacas tenemos que producen dolor precordial las arritmias, ¿no? Las pericarditis, las endocarditis, las miocarditis, la fiebre reumática, ¿sí? La insuficiencia cardíaca congestiva, los prolapsos de válvula, ¿no? ¿Sí? En ciertas patologías los prolapsos son bastante frecuentes, especialmente en las insuficiencias cardíacas, en la fiebre reumática. ¿De acuerdo? En el embolismo pulmonar también, en las enfermedades coronarias, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, una de las patologías cardíacas adquiridas más frecuentes la genera la enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? Con la presencia de las alteraciones saculares vasculares, ¿verdad? Especialmente de coronarias. Ajá. La isquemia miocárdica, obviamente que produce dolor precordial, ¿verdad? Por hipertensión. Las cardiopatías congénitas, los aneurismas, por supuesto, aórticos, disecantes, ¿verdad? En el síndrome de Marfan, recuerdan, los niñitos, el niñito que vimos, ¿verdad? La mucopolisacaridosis, el Marfan es el tipo 4, ¿sí? Enfermedad de Marfan, una mucopolisacaridosis, también cursa con dolor precordial. También la mucopolisacaridosis tipo 1, ¿verdad? O sea, Hurler. Ajá. Y otras causas como el herpes zóster, ¿sí? La ginecomastia, ¿sí? El hipertiroidismo, ¿verdad? Los procesos febriles e idiopáticamente no hay una razón plenamente establecida y obviamente produce este tipo de reacción en cuanto a la pared torácica, el dolor precordial. Siguiendo con la exploración, ¿verdad?, del funcional por aparatos. Sí, ¿alguna pregunta en dolor precordial? Mire que hay muchas causas que pueden producir dolor precordial, ¿no? Ajá. ¿Alguna pregunta, Valeria? María Soledad. Solo Soledad. Parece que, o sea, al menos yo no tengo una duda todavía. Voy a ver si en el transcurso de la clase o si Leo se me ocurre una duda y se la pregunto el día de mañana o el día viernes, doctor. Correcto. Muy bien. Sí. Eduardo. Una pregunta. Ajá. En el caso de los infantes y eso, que son más pequeños, ¿En ¿cómo? los? Los bebés que son más pequeños, menores de 1 año, 2 años. Allá. Ajá. ¿Cómo sería como para...? ¿Cómo se detecta que sufren el dolor? No, como que no... No te pueden decir, me duele aquí. Ya, generalmente es menos frecuente el dolor en los niños lactantes, ¿no? En los menores porque generalmente ellos, más allá de su leche materna, más allá de su leche maternizada, más allá de problemas digestivos me refiero, ¿no?
más allá de agua, más allá de zumo de frutas, no comen otro tipo de alimentos. Entonces, generalmente las aerofagias es por la ingesta. Entonces, es el llanto, ¿verdad? Los niños se producen hiperextensión, ¿sí? Rotan su cabecita, lloran intensamente, ¿sí? Eso quiere decir que tienen gases, ¿verdad? Entonces, la percusión torácica, ¿verdad? Especialmente la de la pared posterior, ¿verdad? En la espaldita, es suficiente para ir disminuyendo, es decir, eliminar el gas e ir disminuyendo el dolor, ¿sí? Entonces, si hay otro tipo de causas, pues empiezan masajes, puede dar usted masajes abdominales, ¿verdad? Y ellos también eliminan gases, ¿sí? Por la vía rectal. Ajá. Y obviamente la movilidad de los gases hace que disminuya el llanto. El lenguaje de ellos favorito es el llanto, ¿no? ¿Sí? Si tienen emociones, es el llanto, pero el tipo de llanto es diferente, ¿no? Diferente a un tipo de llanto que es por dolor, ¿verdad? Es intenso, prácticamente son alaridos que pegan los niños, ¿no? Ajá, por el dolor. Eso, Eduardo, ¿sí? Gracias, doctor. Y mueven mucho sus extremidades, hay una torsión, ¿verdad? Como prácticamente toman la posición de opistótonos, ¿no? Ajá. Pero cuando se dan las percusiones, rápidamente ellos reaccionan y disminuye el dolor. Ajá. Eso. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces nos vamos con, sistema linfático es muy importante, ¿verdad? Ya veíamos en un pacientito con adenoides, ¿verdad? Sí, adenoiditis, es decir, inflamación de los ganglios linfáticos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Las linfangitis, ¿sí? Cuando es el conducto linfático, ¿verdad? Pero los ganglios, ¿sí? La inflamación de los ganglios es frecuente en los niños. La hipertrofia, la adenomegalia, ¿sí? La adenomegalia es frecuente en los niños. Hemos visto algunos niños con lesiones de piel, por ejemplo. ¿Ya? Esas lesiones de piel, esas celulitis, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad? Las inflamaciones de las células regionalmente generan adenomegalia, adenopatía, ¿verdad? ¿Sí? Si hay una adenopatía, ¿verdad? Insisto en lo que le decía a algunos de sus compañeros en alguna de las prácticas, ¿sí? Todo ganglio, ¿verdad? Que está por arriba del centímetro de diámetro, ¿verdad? Por arriba del centímetro de diámetro, ¿de acuerdo? Y tiene esa adenomegalia aguda o crónica, ¿verdad? ¿Sí? Mayor de 1 centímetro, ¿sí? Que dura en todo caso más de un mes, biopsia, ¿sí? Hay que hacer una biopsia, hay que sacar un ganglio y mandarlo a anatomía patológica. Hay mucha tuberculosis ganglionar en nuestro medio, de tal manera que podríamos encontrarnos con un material gaseoso, ¿verdad? Y el diagnóstico entonces estaría por el orden de las tuberculosis ganglionares, ¿verdad? Cuando se comprometen los diferentes paquetes ganglionares, ¿verdad? ¿Sí? Occipitales, cervicales, inguinales, axilares. Entonces, sí, debemos preocuparnos, ¿no? Debemos preocuparnos, hacer la biopsia, hacer exámenes, ¿verdad? Complementarios
investigar problemas neoplásicos. Aunque las neoplasias en los niños son poco frecuentes, ¿verdad? Pero de todas maneras sí, son importantes, ¿verdad? Sí se presentan, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, desde lo que significa las adenoides, ¿verdad? Lo que significa las amígdalas, las faringes, ¿verdad? Sí. En general, las adenitis localizadas o generalizadas, ¿sí? De ubicación precisa y de consistencia leñosa, pues no pierdan el tiempo, ¿verdad? Y obviamente las linfangitis. No perdamos el tiempo si duran más de un mes. No perdamos el tiempo, ¿sí? Y obviamente la biometría es mandatoria, ¿verdad? Necesaria e importante para poder identificar alguna patología, ¿verdad? Hay una leucocitosis, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, leucocitos por arriba de los 20, 25, 30.000 por campo, mucho cuidado, ¿verdad? Sí, pensar en patologías, sí, que cursan como neoplasia, ¿verdad? En las anemias también, ¿verdad? Anemias sobre todo severas, también cursan con adenopatías. Problemas infecciosos severos también, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, varios son las causas, pero lo importante es identificar, palpar e identificar si existen o no paquetes ganglionares hipertrofiados, ¿sí? Bien. Eso en relación a lo linfático. En relación al aparato genitourinario, es importantísimo el dolor, las características de la micción, ¿verdad? ¿Sí? El dolor al miccionar, el dolor lumbar, ¿verdad? Que es de origen sobre todo de origen renal, ¿sí? La presencia de cálculos en los niños no son infrecuentes, ¿verdad? Pueden presentar cálculos, ¿verdad? Y obviamente, a diferencia de la vesícula biliar, acá son de origen, sobre todo de calcio, ¿verdad? Y obviamente son mucho más dolorosos. Y tienen sus puntas que generan alteración y generan dolor, ¿verdad? Y sobre todo la migración. Sobre todo la migración produce dolor, ¿verdad? Si está en el ureter, pues imagínense. También depende del tamaño, ¿no? Sí, también depende del tamaño. Bien. En cuanto a la orina, el volumen, el color, el olor, las características del chorro son importantes, ¿de acuerdo? Pero sobre todo el olor, ¿verdad? Las infecciones de vías urinarias en los niños a veces pasan desapercibidas, ¿sí? El niño deja de comer, el niño pierde el apetito, ¿sí? ¿Y qué está pasando con el niño? A veces investigamos y no sabemos de qué se trata. Pues busquemos en aquellos procesos larvados, busquemos infección de vías urinarias. Sí, en fin, en cuanto a la misma micción, la disuria, la polaquiuria, como en el adulto, ¿no? Oliguria, ¿sí? Poliuria, anuria, piuria, ¿sí? Es de investigar en los niñitos. ¿Ya? A veces los cálculos migran y se quedan en la uretra, ¿no? Y esto les provoca mucho dolor, y dolor sobre todo a la micción. Entonces, debe realizarse una exploración en esos casos, ¿sí? De los genitales. Cuando el niño está, sobre todo los varoncitos, obviamente, ¿no? Cuando los niños están con mucho dolor, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente llanto, ¿sí? Y por supuesto alteraciones e incluso pueden encontrar sangrados, ¿sí? Macroscópicos, ¿verdad? No sangrado microscópico, macroscópico. Ajá. Bien. Ya ustedes han visto varios casos de
síndrome nefrótico, ¿verdad? Con el edema, ¿verdad? Incluso anasarca. ¿Hay diferencia entre edema generalizado y anasarca? Yo tenía... Marcos. O sea, según yo es lo mismo. Ajá, es lo mismo. Sí, yo siempre también he pensado que es lo mismo. ¿Qué dice Eduardo? sí, doctor. Sí, bien. El edema generalizado significa que hay edema facial, edema ocular, obviamente, dentro de lo facial, edema en tórax, ¿verdad? En abdomen, en genitales, en extremidades, sí, en los pies, ¿verdad? En las manos, ¿sí? Hay edema generalizado, ¿sí? Se dice que, lo leía esto de un autor español, decía que cuando se toman los espacios virtuales, entonces hablamos de anasarca. ¿Cuáles son los espacios virtuales, Valeria? Valeria Alejandra. La cavidad pleural, doctora. La Sí. peritoneal. ¿Perdón? Que no sé si es la cavidad pericárdica, la peritoneal. Ajá. Peritoneo, peritoneo. Sí. Pericardio y espacio Pleural. pleural, ¿verdad? Ajá, exactamente. Cuando esos espacios virtuales se vuelven reales, con líquido, obviamente, ¿sí? Entonces hablamos, en el caso de las pleuras, pues las pleuritis, las pleuresías, ¿sí? Derrame pleural, como usted quiera, ¿sí? En cuanto al peritoneo, las peritonitis, ¿verdad? Sí, el líquido en peritoneo, ¿verdad? Sí, en pericardio, ¿verdad? Entonces, hablamos de anasarca. Bueno, pues por ahora vamos a captar este conocimiento, este criterio, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, doctor. Bien. Por ahora, sí. Sigamos investigando igual y encontremos razonamientos lógicos y procedentes, ¿no? Pero en Galdó encontraba esta información que se la transmito, ¿no? Sí. Entonces, aparentemente Galdó sí encuentra una diferencia entre edema generalizado, ¿sí? Que más es, digamos, visual, visible, ¿verdad? En cambio, ya la anasarca, hay líquido ya en otras estructuras, ¿no? Internas, no solo externas, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien. Las hematurias, ¿sí? Evidentemente en nuestro medio, las glomerulonefritis postestreptocócicas cursan generalmente con hematuria microscópica, ¿verdad? Microhematuria. A veces, en determinados casos, macroscópica, pero generalmente microscópica, ¿no? ¿Sí? Las glomerulonefritis postestreptocócicas. La hipertensión, el edema y todas las características de estas glomerulonefritis producidas por un estreptococo, ¿verdad? Nefritógeno. La presencia de litiasis, por supuesto que producen hematuria, ¿verdad? La tuberculosis renal, sí, por favor, en las hematurias no descarten la tuberculosis renal, ¿de acuerdo? Sí, las neoplasias, ¿verdad?
de pronto un niñito sangra, ¿no? Y te dice, ¿qué pasó? No hay otras manifestaciones. Busque un Wilms, ¿verdad? Un tumor, un nefroblastoma, ¿no? Busque un Wilms. ¿Sí? Lesiones traumáticas. Es muy importante. También en genitourinario, también el escurrimiento de las niñitas, el escurrimiento vaginal, ¿sí? Escurrimiento vaginal mucoso, que a veces puede ser una menarquia precoz, la que habíamos mencionado, menarquia precoz de Jacquet o de Jacquet, ¿sí? Menarquia, ¿sí? Precoz, es decir, en niñitas, de verdad, recién nacidas. Como les comentaba, las madres se ponen tensas, se ponen, bueno, ansiosas, ¿sí? Y creen que las niñitas han sido manipuladas y obviamente están sangrando. Pero sí, efectivamente hay un sangrado, pero por la, ¿verdad?, presencia de la transferencia de hormonas de la madre a la niñita, ¿no? Y se produce una menarquia, ¿verdad? Sí, una menarquia. En este caso, ¿verdad? Sí, un sangradito que es moderado entre el primero, al final del primer día, segundo día, y desaparece, ¿verdad? Desaparece porque es un proceso fisiológico. ¿Ok? Bien. Siguiendo con, ¿sí? ¿Alguna pregunta en este aspecto? La menarquia es la primera menstruación, ¿no? ¿Sí, Sofía? Doctor, una pregunta. ¿Los cálculos de los niños son igual de como agresivos, por ejemplo, que son grandes o pueden lograr tener tamaños muy grandes en los niños también? Sí, sí, claro, pueden tener tamaños grandes, ¿no? En los receptores pielocaliciales, en la pelvis renal, a veces están ahí, ¿verdad? Retenidos, ¿no? Hay que hacer la litrotricia y resolver el problema, ¿no? ¿Sí? La importancia de hacer un diagnóstico, insisto, diagnóstico precoz. Ajá. Eso. Listo, gracias. Ok. Bien. Obviamente, como siempre lo digo, ¿no? Qué bueno sería que el Ministerio de Salud Pública intervenga y pida información veraz y oportuna a los diferentes hospitales y se establezca, se le propuso alguna vez a Católica para que haga de centro de recepción de banco de información en la salud, ¿verdad? ¿Sí? El reporte que venga hacia un banco de información instalado en Católica, ¿no? Hubo una primera propuesta, pero quedó el ministerio en confirmar el asunto y nunca más lo hizo, ¿no? Para variar, ¿sí? A veces la muy acentuada rotación de funcionarios en el hospital hace que, ¿verdad?, la información no fluya de la mejor manera. Ajá. Y ciertos proyectos, ¿verdad?, que van o que están al respecto diseñados, pues simplemente no se los ejecuta y se los deja como una propuesta, ¿sí? Como una buena intención y nada más. Pero qué importante sería mantener, como otros países, mantienen una información actualizada. Ajá. Bien, entonces, eso en relación a genitourinario. En relación al sistema nervioso, ¿verdad? Las cefaleas son poco frecuentes en los niños, pero cuando se presenta una cefalea hay que tomarle mucha atención, ¿sí?
¿verdad? ¿Sí? Así que el que quiera hablar sobre cefaleas en pediatría, pues sería interesante, ¿no? ¿Alguien que quiera hacerlo? Yo, doctor. ¿Quién? ¿Quién? Gamecho, Valeria Gamecho. Valeria. Sí, gracias, Valeria. Valeria Gamecho, correcto. Sí, cefalea en pediatría. Listo, doctor. Listo. Sí, es un tema muy interesante, es un tema que nos va a surtir de información estupenda, ¿no? Sí. Las presencias de lipotimias en los niños a veces se presenta con más frecuencia que en el adulto, ¿no? O sea, un poco los famosos desmayos que sufren los niños, ¿verdad? Sin pérdida de la conciencia, ojo, ¿ah? Sí, como que se desmayan, ¿verdad? Sí, a veces o sea, tienen cierta resistencia a ingerir alimentos, ¿verdad? Por estar jugando, por estar viendo televisión, por estar haciendo cualquier cosa, ¿sí? Y a veces no van a la mesa, no, y eso puede generarles hipoglicemia, ¿verdad? Y obviamente lipotimias, hiponatremias, hipocalcemias, ¿sí? Y provocarles lipotimias, ¿no? ¿De acuerdo? La motilidad voluntaria, la presencia de convulsiones, ya vamos tocando convulsiones, vamos introduciéndonos a las convulsiones, ¿verdad? Las febriles simples, las complejas, ya iremos poco a poco. Luego hablaremos de un seminario, ¿verdad?, sobre el sistema nervioso, en donde haremos un recuento interesantísimo del sistema nervioso, ¿verdad? Hablando de todo lo que es el cráneo, ¿verdad? De los pares craneales, ¿verdad? Del sistema motor, del sistema sensitivo, ¿verdad? De los reflejos del recién nacido, que son diferentes a los reflejos del adulto, a los reflejos de los lactantes mayores, ¿verdad? Sí, por lo tanto, estudiaremos los reflejos de los recién nacidos, que van desapareciendo, ¿verdad? Al 6º mes ya algunos han desaparecido, al 8º mes, que depende, ¿no? Depende, ya veremos en su momento, ¿no? ¿Sí? Y en definitiva, los signos meningios, la punción lumbar, que es una técnica muy rutinaria. Todo médico debe saber hacer una punción lumbar. Sí, porque en algún momento es necesario. Hay que practicarla y hacerla realmente interesante, ¿verdad? La presencia de temblores, de espasmos, en cuanto a las alteraciones de la marcha, ¿verdad? La marcha normal, la marcha espástica, hemipléjica, ¿sí? Parapléjica, la marcha del ebrio, la marcha de pato, la marcha coreica, en fin. Diferentes tipos de marcha que no se asusten por esos nombres, ni mucho menos. Simple y llanamente iremos aclarando poco a poco todas estas situaciones, ¿verdad?, que se pueden presentar en la marcha, ¿sí? Por lo menos la marcha de pato ya se las dije alguna vez, ¿verdad? En la displasia de cadera, ¿sí? Y la luxación de cadera bilateral. El niño tiene dificultades para la marcha y obviamente, ¿sí?, la única forma de caminar es con esa marcha de pato, ¿no? Bien. Problema de parálisis, ¿verdad? Sí. Alteraciones neurológicas, alteraciones del tono muscular, de la sensibilidad, los hormigueos, ¿verdad? El dolor en trayectos nerviosos por compresiones, ¿verdad? En fin, ¿sí? Y obviamente la exploración de los órganos de los sentidos, ¿sí? Las funciones tróficas, el estado de las uñas, de la epidermis, del cabello, la presencia de úlceras escaras, disminución del volumen
justamente de una parte corporal por alteraciones neurológicas. Entonces, como ven, el sistema nervioso en niños deja muchas secuelas. Alteraciones de este sistema nervioso pueden llevar a o problemas que se inician como problemas infecciosos, nada más, se vuelven neurológicos, ¿verdad? Alteraciones neurológicas. ¿Ok? Bien. Por favor, el Glasgow se lo dejo para que, ¿verdad? La respuesta motora, la respuesta verbal, la apertura ocular, ¿verdad? Y obviamente el Glasgow modificado para pediatría, ojos abiertos, respuesta verbal y respuesta motora, ¿sí? En sus diferentes, ¿verdad? Situaciones y valoraciones, ¿sí? Lo revisen, ¿verdad? Lo revisen, por favor, ¿sí? El Glasgow. Aprenderemos algunos esquemas, ¿sí? En la cuestión neurológica, ¿verdad? Ya tenemos algunos esquemas, ¿sí? Agregamos Glasgow. En fin, o sea, en problemas respiratorios, ¿sí? También agregaremos algunos esquemas, ¿verdad? Para la valoración. Pero por el momento no se asusten porque vamos poquito a poco introduciéndonos en estas alteraciones, ¿sí? Bien, el aparato de sostén y locomotor, qué importante, ¿no? Dolor, localización del dolor, ¿verdad? Irradiación, ¿ya? Relación con el reposo y la actividad muscular, la impotencia funcional, alteraciones motoras, ¿verdad? Sí, sensitivas, alteraciones del tono, en fin, ¿sí? Alteraciones morfológicas, tumefacciones, alteraciones articulares, asimetrías, dificultad para la marcha, para la bipedestación, en fin, todo lo que es relacionado, pero con un aparato locomotor, ¿sí? Y obviamente las pielifaneras, alteraciones, ¿sí? Las grietas, quistes, eritemas, úlceras, pápulas, vesículas, pústulas, descamaciones, alteraciones sanguíneas como las petequias, ¿verdad? La hiperhidrosis, en fin, ¿sí? Hay que investigar la iniciación, el periodo de recrudecimiento, ¿verdad? La evolución y la parte morfológica, y así por el estilo. Y concluimos con el sistema endocrino, que es importante, los trastornos del crecimiento, ingestión exagerada de líquidos, ¿verdad? Polifagia, poliuria, polidipsia, ¿verdad? 2 puntos. Diabetes. Diabetes, ¿verdad? Sí, alteraciones de las glándulas tiroides, el bocio, ¿verdad? El hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la pérdida marcada de peso, ojo con esto, ¿verdad? Y otros trastornos del sistema endocrino. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto del funcional por aparatos es muy interesante que lo consideren, ¿verdad? Que lo tengan siempre presente, porque lo vamos a tener en el día a día cuando veamos pacientes, ¿verdad? Como veremos muchos pacientes con alteraciones neurológicas, muchos pacientes con alteraciones digestivas, respiratorias, circulatorias, ¿verdad? ¿Sí? Endocrinas, ¿verdad? En fin. Entonces, este funcional por aparatos nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, para poder sacar conclusiones con el razonamiento calculado, ¿verdad? ¿Sí? Finalmente, llegar a los diagnósticos de diferentes tipos de diagnóstico familiar, diagnóstico social, diagnósticos patológicos, ¿verdad? Diagnósticos presuntivos, diagnósticos, ¿verdad? Que optamos por, ¿verdad? Pensar en síndromes y luego buscar la patología definitiva, ¿verdad? Si es que podemos hacerlo. Muy bien. Eso en relación a funcional por aparatos. ¿Preguntas? Sí.
Ninguna pregunta. Para el viernes, ¿qué tema tenemos en la primera parte? Muerte súbita, me parece, ¿no? Sí, doctor, muerte súbita, súbita quedamos. ¿Sí? ¿Quién lo va a poner? Nadie, sí dijimos, ¿no? Creo que no quedó como exposición, ¿Perdón? sino que nosotros investigamos y nos iba a preguntar. Ajá. Creo que no le dio a nadie eso como exposición, sino que íbamos Pero como que como faltan investigar. algunos de exponer en este primer parcial, pues alguien que haga una exposición general, si es que hay que agregar, pues agrego, ¿no? ¿Sí? Alguien de ustedes, así como Valeria se ofreció para hacer tareas, que eso sería la próxima semana, ¿no? Yo, doctor, yo quiero exponer. ¿Susan? Sí. Perfecto. Ok. Susan, entonces nos va a, entonces sobre muerte súbita. Sí, bien. Para mañana no se olviden de leer, por favor, no se olviden, por favor, vamos a hacer preguntas, ¿sí? Sobre soplo inocente, ¿verdad? A los dos grupos, ¿no? De las clases, ¿verdad? De simulación. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, yo creo que mañana han de haber algunas preguntas, porque hoy sí nos dio mucha información. Estamos así captando todo. Todo captando primero, ¿no? Ajá. Ya. Muy bien. Perfecto. Sí, sí. En cualquier momento las preguntas, bienvenidas sean, ¿no? Lo importante es que no nos queden muchas dudas, ¿no? Que no nos queden, mejor dicho, dudas, ¿sí? Por ejemplo, yo todavía sigo con la duda de esto de anasarca versus edema generalizado, ¿no? A pesar de que acepto la sugerencia de Galdó, investigador español, que ya falleció, ¿verdad? Así que ya con él ya no contamos, pero dejó su libro, un libro maravilloso, ¿sí? Entonces, sí, o sea, todavía ahí los invito a ustedes también a que investiguen, ¿no? Investiguen. Y realmente encontremos la verdad, ¿sí? Sería, bueno, habría muchas formas de, o sea, investigar, ¿verdad? A ver si realmente estamos frente a una diferencia o son sinónimos, ¿verdad? Sí, el edema generalizado con, sí, anasarca. Y yo, o sea, en algunos casos sí, obviamente, prácticamente a base de laboratorio, a base de rayos X, hemos comprobado, ¿no? Las anasarcas, ¿sí? Tienen su derrame pleural, tienen líquido en pericardio y tienen líquido en peritoneo, ¿verdad? No siempre una anasarca tiene en los tres espacios virtuales, ¿verdad? Sí, que se vuelven en reales, ¿no? En fin, bien. Entonces ya no los quiero cansar más porque, bueno, les hemos dado mucha información, ¿sí? Y está claro, eso ya lo hemos discutido con las autoridades. No es lo mismo una clase presencial con una clase virtual, ¿verdad? Y sobre todo las clases teóricas, ¿no? ¿Sí? Lo que teóricamente usamos en la presencialidad no es lo mismo que en la virtualidad, ¿sí? La capacidad de atención de ustedes se disminuye, ¿verdad? En la virtualidad. Bien, les agradezco su atención. Si no hay preguntas, por favor.
por ahora háganla o la haremos después, ¿verdad? Bueno, listo. Gracias. Revisen lo que haya que revisar para mañana, ¿verdad? Y nos vemos con el primer grupo a las 7, ¿verdad? Y con el segundo grupo a las 9, ¿sí? Listo, doctor. Gracias. Pase buena tarde. Gracias. Mañana. Buenas tardes. Gracias, doctor. Cuídese. Tenga Listo, buen día. doctor, gracias. Que estén muy bien. Chao. Que tengan un resto de tarde excelente. Chao.